Óscar Chololo Larios, ejemplo de vida, es el auténtico Rocky mexicano, el verdadero campeón del pueblo representado en un hombre nacido en Zapopan, Jalisco. Chololo Larios fue el rey de los Super Gallo de 1994 al 2009, haciendo su debut profesional en 1994. Un boxeador que salió adelante y sacó adelante a los suyos a base de corazón y de entrega. Un campeón que sí representa a los mexicanos por su manera de ser, humilde en la victoria y magnánimo en la derrota. Inspiración de muchos boxeadores profesionales como Canelo Álvarez. La actitud y la manera de ser tan íntegra del Chololo resaltan más que todos sus logros boxísticos, que son varios. Chololo Larios terminó su carrera profesional con un récord de 63 peleas ganadas, 39 de ellas por nocaut, 7 derrotas, 4 de ellas por nocaut y un empate, con una efectividad noqueadora del 61% de 1.70 metros de estatura, con un alcance enorme de 1.77 metros, son 177 centímetros, un guerrero mexicano que se la rifaba con quien sea. Chololo Larios fue a Japón y ganó en Japón a Takahiro Ao en los últimos años de su carrera. También Chololo Larios en el 2006 nos regaló un poema de pelea ante Manny Pacquiao y lo puso contra las cuerdas varias veces en un mega evento que se llevó a cabo en Filipinas, y en ese tiempo se jugaba el cinturón peso pluma de la WBC. Óscar Larios se cayó en el round 7 y en el 12, lo que le valió la decisión al joven Manny Pacquiao. Esa pelea contra Manny fue una guerra sin cuartel, icónica en la historia del boxeo. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Óscar Chololo Larios contra Manny Pacquiao. Vaya carnicería, mis amigos. Y también, por si eso fuera poco, Óscar Chololo Larios nos regalaría una intensa trilogía contra otra leyenda del boxeo mexicano y Salón de la Fama, Israel Vázquez. En un pantaloncillo muy llamativo con copetes, tanto a los costados como al frente, y que es un boxeador que trae muy buenos. La primera vez que Chololo Larios se enfrentó a Israel Vázquez fue en la Arena Coliseo en la Ciudad de México el 12 de abril de 1997. En aquel entonces Chololo Larios era considerado una estrella en ascenso. Chololo Larios estaba invicto. El magnífico Israel Vázquez, cuando le tocó pelear con Chololo Larios, llevaba 12 peleas como profesional y había perdido ya en una ocasión contra otro mexicano. Chololo Larios quizá tomó a la ligera su preparación para la pelea contra el magnífico, porque en el primer round, en cuestión de segundos, Israel Vázquez, el magnífico, con demoledoras combinaciones hizo pedazos al invicto Chololo Larios de la manera más cruel, brutal y vergonzosa posible. Los narradores de ese tiempo inclusive dijeron que el error del Chololo Larios fue habérsele dejado ir con todo después de que cayó por primera vez. Quizá una estrategia más calmada hubiera sido mejor para el Chololo Larios y buscar la victoria a través de una estrategia bien estructurada, pero en vez de ese, el Chololo se le dejó ir y se encontró con este contundente knockout. Y te invito a que te quedes hasta el final de este especial del Chololo Larios, porque al final el propio Israel Vázquez nos compartirá una increíble anécdota que vivió con el Chololo Larios después de este primer encuentro, para que veas el talante de caballero que es Óscar Chololo Larios, orgullo de México. Como profesional y como persona, simplemente el mejor. Grande Chololo Larios. Qué manera de golpear, qué manera tan efectiva de meter los puños ahí de Israel Vázquez. En ese entonces, una joven promesa ante el experimentado Chololo Larios, quien no esperaba que el mexicano Israel Vázquez fuera a salir tan agresivo. Impresionante la manera que Israel Vázquez lo conecta y terrible la manera en cómo el Chololo cae a la lona y su cabeza se azota después violentamente. Chololo esa noche recibió doble knockout, uno por parte de los puñetazos de Israel Vázquez y otro por el golpazo que se da en la nuca al caer en la lona. Increíble, tremenda pelea, tremendo y escalofriante knockout. Y después de este pleitazo contra el magnífico Israel Vázquez hubo una electrificante revancha 5 años después. Esto fue en el 2002. Esta vez Israel Vázquez encontraría a un Chololo más maduro, más inteligente, que supo usar su jab y nunca retroceder ante Israel Vázquez. A mi gusto, de la trilogía, esta pelea, la número 2 contra el Chololo Larios, fue la mejor. ¿Y tú viste esta impactante trilogía? ¿Cuál fue para ti la mejor pelea? Háznoslo saber, por favor, aquí en la cajita de comentarios. Chololo Larios en el 2012 se coronaría campeón interino del WBC al ganarle a Israel Vázquez por nocaut técnico.
12 agonizantes rounds, 12 electrificantes rounds. Chololo Larios ganaría esta segunda pelea de la trilogía mortal, en lo que para mi gusto fue la mejor pelea de la trilogía, y 3 años después se cierra la trilogía con Israel Vázquez. En el 2005 se disputaba ni más ni menos que el título mundial Super Gallo por parte de la WBC. Hagan de cuenta que esta pelea fue una repetición de la primera pelea, una pesadilla para Oscar Larios. En el round 1 lo tira Israel Vázquez como lo hizo en la primera pelea, y esto le afectó mucho anímicamente al Chololo. Se vino abajo inmediatamente después de esto. Chololo Larios sufrió una herida en la ceja muy profunda. Era peligroso si la pelea hubiera continuado. El referee mejor decretó nocaut técnico en el round número 3, y después de cerrar la trilogía contra el Chololo Larios, Israel Vázquez iniciaría la tetralogía del terror contra Rafael Márquez, pero eso es asunto para otro video. Chololo Larios no se pudo recuperar anímicamente de su derrota ante Israel Vázquez, y su siguiente pelea no sería más fácil, sería en Filipinas contra Manny Pacquiao. Chololo Larios sabía que esta vez tenía que sacar lo mejor de sí. Larios tendría que sacar la casta si quería reavivar su carrera. Oscar Larios dio una gran pelea contra Manny Pacquiao. En ocasiones llegó a darle muy buenos puñetazos que se vio que sí lastimaron, que sí le hicieron daño a Manny Pacquiao. Larios, sin embargo, cae en el round 7 y en el round 12. Pese a eso, jamás bajó las manos, jamás se rindió, nunca dejó de presionar, nunca dejó de buscar la pelea. Después de haber caído por primera vez, el fantasma de la derrota ante Israel Vázquez rondaba la cabeza de Larios, así que se le dejó ir con toda Pac-Man. No había estrategia, y en su ímpetu de noquear al Pac-Man descuidó su guardia y fue acribillado. Se había terminado el sueño, se acabó el sueño para Chololo Larios. Sin embargo, Chololo Larios cayó valientemente y nos regaló una de las mejores peleas de toda su carrera, y una de las peleas más emotivas que puedas ver. Manny Pacquiao contra Chololo Larios es una de nuestras peleas favoritas de todos los tiempos. El corazón de Oscar Larios queda al descubierto y al rojo vivo en esta despiadada batalla, un poema de pelea, respetable público. Chololo Larios inspiró a varios boxeadores, tal es el caso de Canelo Álvarez, quien entrenaba en el mismo gimnasio que el Chololo. Hacían sparrings, y cierto día el Canelo se le acercó y le dijo que él también sería campeón del mundo, algo que al Chololo le causó mucha gracia, porque el Canelo apenas era un adolescente impetuoso en ese tiempo. Lo que inspira en el Chololo Larios es su humildad y su manera de ser tan cálida. Chololo Larios fue uno de los primeros campeones de Eddie Reynoso y la inspiración de grandes boxeadores. Chololo Larios llenó de orgullo a don José Chepo Reynoso, que estuvo con él casi 16 años entrenando, y según don Chepo, jamás ha habido otro peleador tan disciplinado como Chololo Larios. Y recuerdan que les había comentado anteriormente en este video que se quedaran durante todo el video, porque Israel Vázquez tenía una anécdota muy bonita de Chololo Larios. Pues muchas gracias por quedarte hasta este punto, porque a continuación te voy a compartir un extracto de una plática muy bonita de un en vivo que tuvimos mi hermano Richie y yo, junto con el campeón, con el magnífico Israel Vázquez, la leyenda viviente del boxeo. Nomás para que se den cuenta de la grandeza del Chololo Larios, campeón del mundo y campeón de la humildad, un caballero dentro y fuera del ring. Escuchen con atención, por favor, las palabras del magnífico. Esta pelea una oportunidad bien grande, pero en realidad yo no sabía, desconocer completamente las virtudes que tenía Oscar Larios. Yo nunca lo había escuchado, no sabía el récord, no sabía nada. Tenía estatura, tenía alcance, tenía pegada, era clasificado nacional, era clasificado mundial. O sea, prácticamente me llevaban como carne de cañón, ¿no? En ese sentido, y lo digo con mucho respeto. Entonces, pues ahí empieza, ¿no? Y digo, pues está bien, no hay problema. Llego al pesaje, en aquel entonces todavía era el peso el mismo día de la pelea, y lo veo a él sentado en un sillón que tenían ahí la comisión, con una chamarra así como creo que era de los Raiders, si no mal recuerdo, y haciendo peso, sudando. Entonces, pues ya llegué, me pesé, como yo peleaba en peso gallo y tenía apenas una semana de haber peleado, pues dije, no me va a costar nada de trabajo. Llego, me peso, incluso di menos, di como 49 kilos, 54 kilos, 900 gramos. Todavía ni llegué a los pesos super gallos. Entonces, pues ya, güey, suerte, nos vamos. Toca que vamos a la arena Coliseo,
y él estaba ahí ya calentando, ya vestido, nada más faltaba poner las vendas y lógicamente los guantes, y veo, pues este cabrón está bien grandote, pues suerte, nos vemos, ¿no? Pero yo no sabía, no me recordaba la cara que yo había visto ahí sentado en el sofá que les comento, y cuando ya gritan, no, sube Vázquez, Larios, ok, pues ya empiezan a poner humo. Entonces cuando el humo se va disipando, veo a lo lejos a Oscar Larios ahí subido, y me quedé pensando, seguro que dijeron Vázquez, así, pues sí dijeron, y dije, me voy a ver muy cobarde si les pregunto, oye, sí es mi rival, ¿verdad? Porque estaba bien alto. Entonces así quedó, la anuncia en la pelea, y hasta ese entonces sé que Oscar Larios tenía 19-0, 16 knockouts, y era clasificado nacional número 5, y era clasificado nacional como mundial como número 20, y así dije, puta, ¿en dónde me vine a meter? Afortunadamente para mí, como les digo, yo siempre nunca he faltado al gimnasio, entonces ahí en el primer intercambio le suelto un jab, pum, le conecto bien a la quijada y lo tumbo. Y dije, de aquí es, yo creo que es mi oportunidad de poder, porque si lo llevo a la distancia, pues lógicamente era más alto y más largo, se me iba a complicar más. Entonces empecé, y lógicamente, aunado a que tenía buena condición, porque pues no tenía mucho que haber peleado, confiaba en eso. Y a la par también Oscar Larios pues le quería sacar la espina de la caída, y empezamos a cambiar golpes, y de alguna manera pues yo tenía el poder de mis puños. Sí sentía los de Oscar, pero no me lastimaban tanto como los que yo les daba a él. Entonces eso aumentaba mi confianza. Entonces ya hasta que vienen, yo creo seguramente ya lo vieron en internet, viene un intercambio de golpes, le conecto un upper, una derecha, un volado, y luego creo que ya iba para atrás y le conecto una mano derecha que fue que lo dejó ahí medio noqueado, bueno, no medio, noqueado completamente en la lona. Y en ese tiempo, no soy muy seguro exactamente qué tiempo, no sé si recuerdan a Gabriel Ruelas, que había tenido también un accidente con un colombiano, y pues eso se me vino a la mente, ¿no? En lugar de sentirme contento por haber dejado así a Oscar prácticamente noqueado y haber ganado, quitado el invicto y haber ganado un clasificado nacional, pues más que nada me vino ese recuerdo. Afortunadamente, perdón, afortunadamente para todos, Oscar se recuperó bien, le hicieron preguntas, que todo estaba muy bien, y pues ya, pasó el tiempo, yo seguí mi carrera y emigré pues para los Estados Unidos. Y algo bien curioso, fíjate que el día que yo emigré para Estados Unidos, me lo encontré, íbamos en el carrito o en el camión que nos llevaba del avión a la sala. Entonces yo veía que este cuate se me quedaba viendo, y yo soy muy tranquilo, pero digo, ya como que me tientan, y ahorita ya no, pero antes, y como que me hervía la sangre, y luego ya me quedé viendo, arrugo la ceja, le digo, ¿qué pasó? Así como diciendo, ¿qué traes? Que no, me hubiera puesto una friega, me digo, qué bueno que no era tan violento Oscar. Y se levanta y me dice, Vázquez, y ya lo veo, digo, Larios, y sí, qué onda, hoy nos saludamos, y prácticamente él me demostró mucha humildad, porque a pesar de que yo le había ganado de la forma que yo le había ganado, él no me guardó rencor. Entonces, pues ahí como que también yo, como si tenía aires de grandeza, que espero nunca haber tenido eso, él me puso los pies sobre la tierra. Dije, no, a mí me hubieras noqueado de esa manera, jamás te vuelvo a dirigir la palabra. Y estas fueron las palabras del Magnífico. ¿Se imaginan la humildad del Chololo? Por eso es grande, su humildad lo enaltece, un caballero y un orgullo para los mexicanos. Ustedes lo saben y lo pidieron en las encuestas. Les agradecemos mucho que estén participando en las encuestas que hacemos mi hermano y yo en la pestaña Comunidad. Es muy importante porque así estamos en contacto de manera más personal. Nos da mucho gusto que les esté gustando nuestro contenido.
Lo hacemos con mucho gusto, es un placer y un privilegio crear contenido para todos ustedes. Este canal se debe a Dios y a ustedes, el respetable público. Si te gustó este video, compártelo por favor en todas tus redes sociales, eso nos está ayudando mucho a llegar a nueva audiencia. La meta es llegar a 100,000 suscriptores de aquí a julio y si nos ayudas compartiendo este video lo vamos a lograr mucho más rápido. Gracias por compartir y gracias por sus comentarios, que cada vez son más comentarios y cada vez es más difícil responderles a todos. Pero créanos, a todos los leemos y a todos les damos corazón porque su opinión nos importa mucho, porque es a base de su opinión que este canal se nutre. Richie, mi hermano, gracias por ayudarme a que yo pueda estar aquí con esta bella audiencia. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.